Caracas, año 1926. En esa misma Caracas del general Gómez, de tranvías rechinantes y vitrinas francesas, bajo un orden de apariencias y nombres ilustres, donde las damas cruzaban la Plaza Bolívar con guantes de encaje y paso medido, y las campanas de la iglesia de San Francisco marcaban las horas y también los pecados, nació una historia que ningún apellido pudo proteger del escándalo. Soy la esposa del hombre que más he amado en esta vida, y también soy su hermana, dijo ella. Hay secretos que jamás deberían salir a la luz. ¿Qué pasaría si la historia de amor más hermosa fuera también el mayor error de tu vida? ¿Qué ocurriría si la verdad fuera más peligrosa que la mentira? ¿Y si el destino no se hubiera equivocado, sino que siempre tuvo un plan retorcido desde el principio? Porque hay amores que nacen con una maldición escrita en la sangre. Pues el amor no debería doler, ni esconder una condena detrás del nombre de la felicidad. Estas son las historias contadas por Marcus. Dime desde dónde me ves, suscríbete, activa la campanita y hazme dichoso con un gesto de amor, dando pulgar arriba y compartiendo esta historia, para ayudar a un peludito. No te despegues ni un segundo. Busca en el primer comentario cómo entrar a mi canal y no olvides darle al botón de seguir para que quedes incluida. Yo ya estoy adentro, esperándote. ¿Vienes? Aquel domingo por la mañana Caracas despertaba con el aliento tibio del sol colándose entre los vitrales coloniales del centro y el zumbido eléctrico de los primeros tranvías que recorrían la avenida Bolívar. Las muchachas de buena familia salían con sombrillas de encaje al brazo, y los pregoneros voceaban las noticias con voz rasgada y sombrero ladeado. El aroma del café recién molido se mezclaba con el perfume tenue de las orquídeas de El Paraíso, donde las casas de techos altos y portones de hierro forjado custodiaban secretos que ni el viento se atrevía a repetir. En una de esas calles aún adoquinadas y flanqueadas por faroles de gas, avanzaba con torpeza una bicicleta de cuadro bajo, pesada y robusta, como las que se fabricaban en Europa a principios del siglo XX y llegaban años después a los escaparates de Caracas. Almendra Duarte la montaba con cautela. El dobladillo de su vestido sencillo recogido hasta las pantorrillas para no enredarse en los pedales, y un sombrero de ala ancha le protegía el rostro del sol. Era una de esas bicicletas pensadas para señoritas, con frenos de varilla, sillín de cuero y timbre cromado, que aún causaban comentarios entre los vecinos más tradicionales, pero que ella manejaba con la naturalidad de quien no tiene más vehículo que su esfuerzo. Venía del Cerro El Calvario, donde había dejado a su madre, y se dirigía al centro para entregar un encargo de costura. Llevaba la cabeza llena de pensamientos, pero el corazón liviano, hasta que lo vio. Al fondo de la calle apareció una caravana de carruajes motorizados, de esos que aún hacían girar cabezas por su rareza. El primero era un Duesenberg negro, lujoso, de capota brillante, como los que traían de Nueva York los magnates criollos. Detrás, otros 3 automóviles Packard, todos negros, todos impecables, se deslizaban con precisión militar, custodiando a quien iba al frente, Octavio Landaeta Guzmán, el heredero del emporio cafetalero de los Landaeta. Almendra, sin quererlo, quedó hipnotizada. No por el brillo de los autos, ni por el estruendo de sus motores, sino por la figura que se perfilaba en la ventana del Duesenberg. El joven iba solo, con un sombrero panamá que apenas ocultaba su cabello oscuro, y los ojos como de tinta líquida. Era un príncipe de otro siglo, uno que no necesitaba coronas, sino apenas un gesto para que el mundo se detuviera. Y así fue, se detuvo. Un bache traicionero entre los adoquines, invisible bajo la sombra de un flamboyán, hizo que la rueda delantera de la bicicleta se atascara. Almendra no alcanzó a reaccionar. Cayó de lado con un grito ahogado, rodando por el empedrado. Su sombrero voló y el polvo se levantó en una nube pálida.
Un instante después, los autos frenaron con estruendo, provocando un eco metálico que se perdió entre las paredes antiguas. Del primer coche descendió Octavio. Su chaqueta de lino beige voló con el viento leve, y los botones de nácar brillaron cuando caminó hacia ella, con paso largo y decidido. Los choferes y escoltas de guante negro también bajaron formando un semicírculo discreto pero atento. Almendra, aturdida, alzó la vista. Lo primero que vio fueron unos zapatos italianos relucientes. Lo segundo, la sombra que se alargaba sobre su falda. Y al fin, el rostro del hombre que, sin aún decir palabra, ya la había marcado. —¿Está usted bien, señorita? —dijo Octavio con voz grave y templada como una cuerda de sello. Almendra quiso responder, pero solo logró balbucear algo incomprensible. El sol caía oblicuo, y los zarcillos de su cabello se le pegaban al rostro. Él se agachó sin apuro, sin ceremonia, como si ella fuese alguien que merecía su tiempo. Le sostuvo el brazo con una firmeza suave y le ayudó a incorporarse. «Su rodilla está sangrando», añadió él, mientras ella notaba por primera vez el desgarrón en la media de encaje. Bajo el lino, un hilo delgado de sangre se deslizaba con pudor. Sin decir más, Octavio sacó un pañuelo de lino blanco, bordado con sus iniciales, y se lo aplicó con sumo cuidado. Ella abrió la boca para protestar, pero él le lanzó una sonrisa fugaz, de esas que no necesitan permiso. «Tranquila, es una herida menor. No debería molestarme», susurró Almendra. «Usted no me molesta, señorita. Lo que me molestaría es no haberme detenido». Ella sintió que el pecho le latía con la violencia de una campana. Aquel hombre olía a madera pulida, a colonia inglesa, a cosas imposibles. La ayudó a ponerse en pie y la sostuvo por la cintura. El contacto fue como un golpe de electricidad. Los guardias desviaron la mirada con cortesía. «Octavio no. ¿Está usted segura de que puede caminar?», preguntó. «Sí, creo que sí». «No me lo parece». Y entonces, sin esperar réplica, la alzó en brazos. Almendra no alcanzó a protestar. Su voz se perdió entre los pliegues del tiempo y los suspiros del siglo. Caracas parecía haberse silenciado de pronto, como si cada adoquín supiera que acababa de presenciar algo irrepetible. El instante en que dos destinos se entrelazaron sin saber que la sangre ya los había unido mucho antes que el amor. «¿Está usted segura de que se encuentra bien?», insistió Octavio, y su voz quedó resonando como un eco suave en la mente de Almendra, aun cuando ya había asentido con la cabeza. Pero su respiración era temblorosa, desacompasada. Jamás, ni en los sueños más rebuscados que alimentan el alma de una costurera, se había sentido así, como si estuviera de pie frente a un huracán contenido dentro de un solo hombre. «Permítame ayudarle con la bicicleta», dijo él, antes de agacharse con una elegancia que no le restaba firmeza. Sus pantalones de lino no se arrugaron más de lo justo, y su reloj de bolsillo destelló apenas al inclinarse. El impacto había torcido el manillar y la horquilla delantera. La cadena, floja, colgaba como una víbora vencida. Octavio deslizó los dedos por el metal raspado y suspiró con resignación. «No podrá montar esto otra vez, señorita, al menos no hoy». Mientras tanto, Almendra intentó apoyarse por sí misma. Pero en cuanto su pie tocó el empedrado, un dolor agudo le atravesó la pierna como una cuchilla. Trató de sostenerse, pero trastabilló. Octavio reaccionó en un solo movimiento. La sostuvo con firmeza, sujetándola del brazo y la cintura antes de que pudiera caer. «No puedo dejarla así, vamos a la clínica», declaró con esa serenidad que solo tienen los hombres acostumbrados a no pedir permiso. Almendra quedó suspendida un segundo, atrapada entre el calor de su cuerpo y la cercanía de su perfume. Una mezcla exclusiva de madera oscura y bergamota, imposible de hallar en boticas comunes,
traída sin duda de Europa junto con sus trajes italianos y sus libros en francés. Sintió que el aire le faltaba. «Está bien», susurró, aunque su voz apenas logró traspasar la barrera de sus propios nervios. Y sin dar más advertencia, Octavio la alzó en brazos como si pesara lo mismo que una flor. Almendra abrió los ojos con asombro. Un escalofrío dulce le recorrió la espalda, no por el gesto, sino por la seguridad con la que él lo ejecutaba, como si hubiese nacido para cargar destinos ajenos. «No es necesario», intentó decir. Él sonrió con una chispa de humor que no rozaba la arrogancia. «Claro que lo es». Uno de los chóferes se adelantó con presteza y abrió la portezuela del Duesenberg negro, mientras otro recogía la bicicleta dañada y la amarraba con cuidado a la parte trasera de uno de los Packard. Octavio la acomodó con una delicadeza inesperada en el asiento de terciopelo, asegurándose de que no golpeara su rodilla herida. Luego rodeó el auto y tomó el volante él mismo. Octavio Landaeta no dejaba que ningún criado lo condujera, por mucho que su madre insistiera. Para él, manejar no era solo cuestión de lujo, era su único acto genuino de libertad. Cuando encendió el motor, el zumbido se sintió bajo, controlado, como un felino ronroneando. Los autos comenzaron a avanzar en sincronía por la avenida Lecuna, en dirección a la Clínica Guzmán. El silencio entre ellos duró apenas unos segundos. «Creo que se cayó porque se distrajo al ver la caravana», comentó Octavio, con una sonrisa apenas dibujada. «O tal vez fue cuando me vio a mí, manejando el Duesenberg. Ja, 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 ja». El rubor subió por el cuello de Almendra como una llamarada. Intentó contestar, pero las palabras se le enredaron. Yo no», balbuceó con la garganta seca. Octavio soltó una risa corta elegante. «No se preocupe, estoy acostumbrado. El lado oscuro de ser rico es que uno nunca pasa desapercibido». Almendra, recobrando un poco de compostura, giró apenas el cuerpo hacia él. Tomó aire. Era ahora o nunca. «Creo que usted se equivoca», dijo con firmeza inesperada. «Usted no pasaría desapercibido aunque anduviera en alpargatas, aunque viviera en una casa de madera en Catia sin convoy ni escoltas». Él parpadeó, sorprendido, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. «¿No? ¿Y por qué cree eso?» Ella lo miró sin temor. Sus ojos brillaban con una mezcla de certeza y ternura. «Porque hay personas que no pueden ocultar lo que son. Y usted no es cualquier hombre. Aunque cambiara su auto por una bicicleta, aunque se escondiera en el campo, la gente seguiría volviéndose a mirarlo. No es por lo que posee, sino por cómo mira usted a los demás. Ese mirar suyo lo delata siempre». Octavio calló. Por primera vez en mucho tiempo alguien no lo miraba por su apellido. Lo miraban por dentro. Entonces giró apenas el rostro sin dejar de observar la calle y con voz baja le preguntó: «Y dígame, señorita Duarte, ¿cómo cree usted que yo miro al mundo?» Octavio no desvió la mirada. Seguía observando a Almendra como si buscara descifrar un acertijo que llevaba años sin resolver. Y ella, con esa serenidad que solo poseen los que han sido heridos y han aprendido a caminar con el alma vendada, le sostuvo la mirada sin pestañear. «Usted mira el mundo», dijo Almendra, finalmente con voz baja pero firme, como quien está acostumbrado a verlo inclinarse ante sus deseos, pero que aún no ha encontrado nada por lo cual inclinarse usted. Sus palabras no fueron dichas con reproche, sino con una verdad tan cruda como compasiva, y golpearon a Octavio en lo más hondo. Lo despojaron de su aplomo, de su linaje, de su coraza de heredero. Por primera vez en mucho tiempo alguien no lo había admirado, ni envidiado, ni obedecido. Lo había comprendido. El gesto lúdico desapareció de su rostro. Apretó los labios, humedeciéndolos apenas como si sopesara el valor de seguir hablando. Entonces, con tono más grave, le preguntó: «¿Cuál es su nombre?» Ella vaciló un instante como si dijera algo sagrado. «Almendra Duarte.
Octavio Landaeta Guzmán, respondió él, llevándose ligeramente un dedo al ala del sombrero Panamá a modo de saludo. Es un verdadero honor conocerla, señorita Duarte. Almendra sintió un leve revoloteo en el pecho. No era coquetería, era la extraña sensación de ser tratada por una vez con verdadera dignidad. Durante unos segundos se hizo el silencio. Luego, de forma inesperada, Octavio dijo: «Quisiera pedirle un consejo». Ella frunció el ceño, desconcertada. «¿Un consejo? ¿Yo? ¿Sobre qué? No creo ser la persona indicada». «Tal vez sí», respondió él sin apartar los ojos de los suyos. Ella aguardó sin interrumpir. «Mi padre se encuentra actualmente en Europa, negociando con los socios de nuestras plantaciones de café. Pero ni la distancia evita que siga presionándome. Quiere que me case con la hija de un senador, una joven de apellido ilustre formada en Bélgica, elegante, refinada, criada para ese mundo de recepciones y alianzas. Cree que ese matrimonio consolidaría ciertos acuerdos que le darían más poder a la familia y estabilidad a nuestra imagen. «¿Entonces está comprometido?», preguntó Almendra, sin poder evitar que un matiz de tristeza se le colara en la voz. «No de manera oficial, pero para mi padre ya está decidido. La muchacha es casi médica, especializada en estética, y planea abrir una clínica propia en la Castellana». Almendra bajó la vista. «Parece perfecta». Octavio soltó un suspiro. «El problema es que no la amo. Mi padre insiste en que es lo mejor para todos. Pero yo no quiero una vida organizada por conveniencia. Quiero elegir a quien me mire como usted lo ha hecho hace un momento, con claridad, sin temores». Ella alzó la vista de nuevo con una mezcla de ternura y cautela. «El amor verdadero no pregunta de dónde viene uno, ni cuánto lleva consigo. Solo pregunta si uno está dispuesto a quedarse, pase lo que pase». «¿Cree usted que eso podría entenderlo mi padre?», preguntó él, esbozando una sonrisa amarga. «Él no admite errores. Es un hombre de reglas inamovibles, de caminos rectos, sin desvíos, un hombre sin grietas. Y por eso no tolera que alguien no siga sus planes al pie de la letra. Debe de ser un gran hombre», dijo Almendra suavemente, «aunque quizás mire la vida con el lente equivocado». Él la observó con curiosidad, ladeando apenas la cabeza. «¿Qué tipo de lente?». Ella sonrió con una nostalgia que no se aprendía en libros. «Uno que agranda o empequeñece las cosas, que las deforma, pero que nunca las enfoca tal como son». Octavio se quedó en silencio. Luego, como quien toma una decisión con la rapidez de quien ya la venía madurando en silencio, dijo: «Tal vez usted pueda ayudarme». Almendra ladeó la cabeza perpleja. «Si está en mis manos, dígamelo». Octavio la miró fijamente. Su voz había perdido toda ironía. Solo quedaba el tono seco del que está dispuesto a arriesgarlo todo por una jugada arriesgada. «Cásese conmigo de inmediato». Ella lo observó con incredulidad, como si acabara de escuchar una blasfemia. «¿Qué ha dicho? ¿Está usted en su juicio?» «Lo estoy, señorita Duarte», dijo él con la firmeza de quien ha meditado demasiado algo para echarse atrás. «Necesito presentarla como mi esposa antes de que mi padre regrese de Europa. Él ya ha decidido por mí. Una prometida, un apellido, una alianza comercial, y todo sin consultarme. Pero si cuando vuelva ya estoy casado, no podrá deshacerlo. Estaría atado por el escándalo, por la honra». Ella lo miró muda, incapaz aún de procesar lo que escuchaba. La ceremonia sería discreta, legal, por supuesto, pero sin pretensiones. Y luego, agregó con la voz más baja, como si rozara un umbral prohibido, con el tiempo podríamos solicitar la nulidad, sin ruido, sin que usted cargue con ninguna culpa. Yo me encargaría de todo. 3 meses bastarían para lo que necesito. No le pido amor, ni promesas. Le propongo un acuerdo». Almendra sintió un vacío helado recorrerle el pecho.
como si le hubieran abierto la blusa y le hubieran metido las manos al alma. Señor Landaeta, usted habla del matrimonio como quien habla de una transacción de tierras, como si pudiera deshacerse con un acta, como si no tuviera peso ni alma. Sé cómo suena, pero esto no es un juego. Es la única salida que tengo si quiero evitar que mi vida sea decidida sin mí. Usted cree que puede blindarse del destino con un papel y una misa breve, pero el matrimonio, señor Landaeta, dijo Almendra con voz temblorosa pero firme, no se firma como un pagaré, no se entrega sin pagar un precio. Él no respondió. Ella lo miró, y en sus ojos no había ya escándalo, sino tristeza. Los hombres como usted están acostumbrados a resolverlo todo con firmas y apellidos. Hizo una pausa, respiró. Pero el amor, señor Landaeta, no firma contratos. Solo deja cicatrices. Octavio notó la manera en que Almendra se crispó, sorprendida por su propuesta, pero lejos de retractarse, se atrevió a ir más allá. La presentaría como mi prometida, y nos casaríamos de inmediato, sin darle tiempo a mi padre de cambiar nada. Está por regresar de Europa. Si no actuamos ahora, todo estará perdido para mí. Ella lo observó sin poder disimular su incredulidad. ¿Y acaso mi opinión cuenta en todo esto, señor Landaeta? ¿O soy simplemente una pieza más en su tablero de ajedrez? Octavio parpadeó descolocado por el filo en su voz. Bajó un poco la mirada. Respiró. Perdóneme. Tiene toda la razón. Le ruego que hable con libertad. Almendra tomó aire como si sacara valor de la memoria misma. Para comenzar, ¿por qué supone que su padre me aceptaría? No tengo apellido ilustre, ni herencia, ni fortuna. Soy pobre, señor, y ni siquiera tengo padre. Octavio entrecerró los ojos, tocado. ¿Murió? Ella bajó la mirada. No, no murió. En realidad, nos dejó. Se pasaba meses fuera, dizque por trabajo, hasta que un día se fue y no regresó más. Mi madre y yo quedamos solas. Yo tenía 10 años. Él guardó silencio unos segundos, antes de contestar con un tono bajo, sincero. Lo lamento profundamente, lo digo de veras. Ella se encogió ligeramente de hombros, aunque el gesto no ocultaba la vieja herida. Aún no ha respondido a lo esencial. ¿Por qué cree que su padre permitiría que usted se case con alguien como yo? Octavio apoyó los codos en el borde de la ventanilla del Duesenberg, pensativo. Haremos que crea que usted pertenece a la clase alta. Inventaremos lo necesario. 3 meses, señorita Duarte. Solo eso. Luego, invocaré razones válidas para solicitar la nulidad del matrimonio. Incompatibilidad, presión emocional, lo que sea. No tendrá que preocuparse por nada. Me ocuparé de que reciba una compensación adecuada. Tendrá tranquilidad y libertad. Almendra no respondió de inmediato. No por la propuesta en sí, sino por lo que implicaba. Fingirse alguien que no era, convertirse en mentira para encubrir una verdad ajena. Yo no nací para mentir, dijo finalmente. Mucho menos para fingir que soy rica. Eso no está en mi naturaleza. Le ayudaré, pero con una condición. Él se giró hacia ella, intrigado. Escucho. Usted dirá la verdad sobre mí. Dirá de dónde vengo, quién soy y qué me falta. Y tendrá el valor de defenderlo, sin vergüenza. Octavio la miró con fijeza. Pero si acepta, ya estará mintiendo, al menos ante los demás. Ella sonrió apenas con un destello pícaro que desentonaba con la pesadumbre del momento. No tan profundo. Si lo piensa bien, la única mentira aquí es que usted cree que esto va a durar solo 3 meses. Él la miró desconcertado. ¿Cómo dice? Almendra abrió más los ojos, fingiendo inocencia. Señor Landaeta, el matrimonio no es más que una hoja firmada, pero lo que construyamos con ella dependerá solo de nosotros.
Él seguía sin entender del todo. Almendra hizo un gesto teatral, como si fuese la esposa de un zar. «Dios mío, futuro esposo. Qué lento es usted. En 3 meses ya estará enamorado de mí. Ja, 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 ja». Y por primera vez rieron juntos, sin protocolos, sin apellidos, solo 2 almas colgando entre lo absurdo y lo inevitable. El coche avanzaba por la avenida Urdaneta, y el Palacio de Gobierno quedaba a lo lejos, al pie del cerro. A través del vidrio, Almendra miraba sin ver, y de pronto, como si la nostalgia le pasara una mano por el pecho, al pasar justo por una esquina que le traía tantos recuerdos de infancia, murmuró casi sin darse cuenta: «Quisiera ver a mi madre». Octavio frunció el ceño y giró ligeramente el rostro. «¿Dónde está?» Ella tragó saliva. «Está internada en el Hospital de San Juan, desde hace años. No superó nunca el abandono de mi padre. Algo se quebró en su mente aquel día. Desde entonces, hay días en que ni siquiera me reconoce». Él no respondió enseguida. Solo la miró. Pero en su rostro no había compasión, sino algo más hondo: respeto. Y entonces, con una certeza que le nació desde muy dentro, dijo: «La ayudaremos. Le juro por mi apellido que encontraremos para ella los mejores médicos». Un nudo se le formó en la garganta. Almendra, hija de un abandono prematuro, había aprendido a sostenerse sola desde tan niña que el solo acto de aceptar ayuda se sentía como una grieta en su independencia. Jamás había necesitado ser salvada. Hasta ese día. «Además de ver a su madre», dijo Octavio con una suavidad desacostumbrada en su voz, «¿tiene algún otro sueño, señorita?» Ella parpadeó, como si esa pregunta la sorprendiera más que la propuesta de matrimonio. Luego esbozó una sonrisa pequeña, trémula, como si le costara nacer. «Ser maestra, de las de verdad, y casarme con usted». Octavio soltó una risa espontánea, profunda, sin esa ironía de salón que solía rodearlo. Y Almendra, sin poder evitarlo, rió también, como si por un momento la escena dejara de pesarles. «Le costearé sus estudios donde lo desee», respondió con la naturalidad de quien puede prometer sin mirar el oro. «Aunque, para ser sincero, ya me ha enseñado más que muchos catedráticos. ¿No se ha dado cuenta de que desde que la vi no he hecho más que confesarme?» Ella bajó la vista sin dejar de sonreír. «Eso ha sonado a cumplido, señor heredero». «Y lo es», replicó él entornando los ojos con complicidad. «En cuanto al segundo sueño, también se lo concederé, pero solo por 3 meses». Almendra se echó a reír, pero esta vez con descaro. «Ja, ja, ja, ja. Eso dice ahora, caballero». El automóvil Duesenberg negro, con sus faroles de níquel y tapicería de cuero inglés, avanzó lentamente por la calzada de piedra hasta detenerse frente al Sanatorio Guzmán, en el Paraíso. Las verjas de hierro forjado se abrieron con parsimonia, mientras una enfermera en cofia blanca y uniforme almidonado se apresuraba a recibirlos, seguida por un celador que colocó un banquito para facilitar la bajada. Octavio descendió con soltura. Su traje color avena, de lino italiano, caía impecable. Rodeó el coche, abrió la portezuela, y antes de que Almendra pudiera decir una sola palabra, la alzó en brazos con la firmeza de quien ha cargado muchas veces, pero nunca así. «Permítame». Ella no se resistió. El roce de sus cuerpos, el aroma tenue de lavanda en el pañuelo que él llevaba al cuello, el latido de ambos acompasado por el silencio del entorno, le dieron al instante una extraña dignidad, como si el mundo por un segundo aprobara ese gesto sin precedentes. Al entrar, el eco de los tacones del celador, el brillo encerado del mármol blanco y los vitrales franceses que moteaban las paredes con colores pálidos daban al sanatorio una solemnidad casi eclesiástica. En los pasillos 2 enfermeras bajaron la mirada al paso del joven Landaeta. Nadie osaba detenerlo. «Señor Landaeta»,
dijo la enfermera con un leve temblor de voz. La doctora está en su despacho. Gracias, señorita Magdalena, respondió él sin detenerse. Subieron por las escaleras de hierro forjado, el ascensor aún era reservado para los pacientes, hasta el segundo piso, donde una puerta doble de caoba ostentaba una placa dorada con letras finas. Doctora Estela Guzmán de Landaeta. Sin tocar Octavio empujó la puerta y entró. La doctora, impecable en su bata blanca y con el cabello recogido en un moño severo, repasaba un cuaderno clínico con plumilla. Al verlo irrumpir, levantó la vista, y cuando notó a la joven en sus brazos, su pluma resbaló de los dedos y cayó sobre el escritorio. «Buenos días, madre», saludó Octavio como si acabara de llegar a tomar el té. «Le traigo una paciente muy particular. Es mi prometida. Cayó en plena calle cuando iba en bicicleta». Estela Guzmán no respondió al instante. Sus ojos pasaron de su hijo a la muchacha con la rapidez de una sentencia. «¿Su prometida?», preguntó, entre una risa seca y un tono cortante. «¿Qué disparate es este, hijo mío?». Dejó el cuaderno de golpe sobre la mesa. Se levantó, cruzó los brazos con autoridad y caminó hacia el borde del escritorio. Entonces se volvió hacia Almendra, a quien examinó con un gesto que no buscaba heridas, sino defectos. «¿Quién es esta señorita?». Octavio no titubeó. Se inclinó con cuidado y depositó a Almendra sobre la camilla, arreglando con su propia mano el ruedo de su falda para que no mostrara más de lo debido. Luego se irguió, con la misma firmeza con que firmaba contratos, y dijo: «Ella es Almendra Duarte, madre, y será mi esposa». Un escalofrío recorrió la espalda de Almendra. Jamás en sus 22 años alguien la había observado con semejante frialdad medida, no como a una persona, sino como a una amenaza encubierta. La doctora Estela Guzmán no parpadeó al mirarla, y la rigidez en su mentón era la misma que imponía a sus internas del hospital. Octavio, firme pero tranquilo, sostuvo la mirada de su madre. La doctora no respondió. Simplemente se puso de pie con movimientos precisos, recogió el estetoscopio de su escritorio y señaló con un leve gesto la camilla de metal cubierta con una sábana blanca. «Póngala allí, hijo». Octavio obedeció sin hablar. La acomodó con suavidad, y antes de retirarse, pasó su mano por el cabello de Almendra con un gesto leve pero íntimo. Luego se incorporó, y antes de cruzar la puerta dijo: «La dejo en sus manos, madre». «Hablaremos luego, Octavio», respondió la doctora sin mirarlo. Él salió. El golpeteo seco de la puerta al cerrarse dejó a Almendra sola bajo el juicio silente de la mujer más temida del sanatorio. Estela Guzmán se acercó. No era una mujer mayor, pero el rigor de su formación en París y el esfuerzo de abrirse paso como médico en un país donde ninguna dama lo era, la había vuelto de una dureza legendaria. Consultó un cuaderno de notas y se colocó los lentes de lectura sujetándolos con un pequeño broche de carey. «¿Edad?», preguntó sin mirarla. «22». «¿Algún mal recurrente?». «No, señora», anotó, con letra afilada, sin levantar la vista. Luego se detuvo. «¿Vive su padre?». Almendra contuvo la respiración. «No lo sé. Nos abandonó cuando yo tenía 10 años. Nunca volvió a dar razón». La doctora levantó la vista por primera vez. «¿Entonces no tiene padre?». No fue una pregunta. Fue una sentencia. Como si su respuesta confirmara una sospecha previa. Como si la falta de un hombre en casa fuera motivo suficiente para cuestionar su valor. Estela tomó un frasco de alcohol y lo vertió sobre una gasa con movimientos limpios. Comenzó a examinarle la rodilla con dedos hábiles, pero la frialdad del metal parecía menos cortante que la de su voz. «¿Y quién sostiene el hogar entonces?», preguntó la doctora sin levantar la vista del recetario. «Yo. ¿A cómo puedo? Coso por encargo. Dobladillos, bordados, remiendos. Lo que salga». La pluma se detuvo. La doctora alzó por fin los ojos. «Una costurera». La palabra no fue un insulto,
pero tampoco un elogio. Fue una clasificación social dicha con la sequedad de quien cree conocer un mundo por su envoltorio. Almendra apretó los dedos sobre la tela de su falda, pero no bajó la mirada. Tenía orgullo de lo poco que tenía. Sí, señora, una costurera, con manos limpias y espalda derecha. La ceja izquierda de la doctora se arqueó con estudiada incredulidad y aire de desdén con ironía. Ya veo, señorita, una pobre modista, además de una hija ilegítima, criada fuera del matrimonio. La palabra quedó suspendida en el aire como si fuera un pañuelo manchado. El resto de la revisión ocurrió en silencio. El crujido del banco de madera, el roce del algodón en la piel, el leve quejido de Almendra al ser tocada. Finalmente, la doctora se apartó y se quitó los guantes. No hay nada roto, solo una inflamación leve. Con reposo y una infusión de árnica estará bien en unos días. Almendra asintió con un gesto corto, pero sabía, con certeza de mujer, que el verdadero diagnóstico de la doctora no se había hecho en su pierna, sino en su linaje. La doctora limpió sus instrumentos, los colocó en un cajón de madera y antes de cerrar el escritorio, lanzó otra pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva con mi hijo? Almendra tragó saliva. Su respuesta no iba a importar, lo supo. ¡Poco! La doctora asintió con lentitud, como si acabara de confirmar otra verdad incómoda. Ya lo imaginaba. Él no duraría con alguien como usted. Hubo un silencio prolongado, hasta que Estela cruzó los brazos sobre el pecho y la observó como quien evalúa una pieza mal tallada. Almendra sintió el aguijón detrás de cada palabra, pero no se movió ni un centímetro de su sitio. Trabajo con honestidad, doctora. No tengo un apellido rimbombante ni fortuna, pero sé ganarme la vida con las manos limpias. La doctora esbozó una sonrisa helada apenas curvando los labios. Cerró su cuaderno clínico con un chasquido seco y deliberado. Permítame decirle algo, señorita Duarte. Mi hijo no es un pasaje hacia la buena vida, ni la solución a las estrecheces de ninguna joven desvalida. Su padre, mi esposo, fue el hombre que urbanizó media Caracas. Y yo, como ve, no soy una dama de costura, sino médica formada en París y directora de este sanatorio. Esa es la sangre que corre por las venas de Octavio. ¿Puede usted decir lo mismo acerca de su linaje? Almendra no respondió. Mantuvo la espalda recta. Yo reconozco a una muchacha de su clase a leguas, prosiguió la doctora con voz de bisturí. Las he visto llegar con cara de cordero, pero con hambre de trono. Mujeres sin recursos, sin nombre, sin historia, buscando atajos hacia lo que jamás pudieron tener por mérito propio. Un nudo se le formó en la garganta, pero Almendra lo tragó con dignidad. Tenía demasiados años cosiendo en silencio como para acobardarse ahora. No busco lujo, doctora, replicó con una calma insolente. No necesito un apellido para saber quién soy. Lo que valgo vive adentro de mí y me sale por los poros, por los ojos y por cada palabra de mi boca. La doctora cruzó los brazos. Su risa fue breve, seca, sin una pizca de gracia. Veremos cuánto le dura esa altivez cuando descubra que no pertenece a este mundo. ¿Qué puede ver mi hijo en usted? Porque yo ya sé lo que usted vio en él. Sus trajes de Savile Row, su coche traído de Europa, los guardaespaldas que le siguen como sombras y, por supuesto, sus estructuradas finanzas. ¿O tiene el coraje de negarlo? Almendra respiró hondo. La miró directo a los ojos. No, no lo niego. Eso fue lo que vi a simple vista, antes de que transcurrieran un par de minutos, y lo pudiera ver directo a los ojos. Entonces, lo que vi fue a un rey encerrado en un palacio de cristal, preguntándose por qué, teniéndolo todo, seguía sintiéndose solo. Un hombre con una llave de oro, pero sin puerta que quisiera abrir. Un alma rodeada de abundancia, que aún no ha encontrado nada que le pertenezca de verdad. El silencio que siguió pesó más que el plomo. La doctora no respondió.
Tomó la receta que había escrito, la extendió sin mirarla y dijo: «Tome que se le cure pronto la rodilla y que desaparezca aún más rápido de la vida de mi hijo». Almendra tomó el papel con las manos firmes, sin bajar la vista. Sabía que esa era apenas la primera de muchas batallas por venir, y, aún así, con la voz templada por la verdad, respondió: «Usted crió a un hijo con alas, pero pretende que vuele en círculos, solo alrededor suyo. No lo protege del mundo, doctora, lo priva de tener uno propio». Se inclinó apenas con la cortesía de quien sabe responder sin humillarse. «Un consejo, señora. Si quiere seguir siendo el sol en su vida, brille para él, pero no lo queme, y no le cobre, por haberle dado la vida, una deuda emocional que no podrá pagarle jamás». En ese instante la puerta se abrió. Octavio apareció con paso resuelto, empujando una silla de ruedas de hierro negro, con respaldo de cuero y ruedas grandes como de cochecito inglés. La mirada de su madre se alzó de inmediato, buscándole la duda en el rostro. No la encontró. «¿Está usted lista, querida?», preguntó él con una dulzura que contrastaba con la tensión que aún flotaba en el aire. Ella asintió. Él la alzó con una facilidad serena, como si fuera un gesto cotidiano. Al acomodarla en la silla, el perfume de bergamota y maderas nobles que usaba se mezcló con el aliento suave del desinfectante hospitalario. La doctora observó cada movimiento con el ceño fruncido. Parecía estar presenciando algo que su mente no podía tolerar. Entonces Octavio giró hacia ella. «La llevaré a la quinta donde vivimos, madre. Quiero encargarme de cuidarla personalmente». Estela Guzmán parpadeó como si no hubiera entendido bien. «¿Perdón?» «El casamiento será en unos días», continuó Octavio, como si hablara de un trámite sencillo. «Ya he contactado a la señorita Sublet para los arreglos. Todo está en marcha». Almendra sintió que el alma se le encogía. Había escuchado las palabras, pero asimilarlas era otra cosa. «Octavio». La voz de la doctora se volvió de hielo. «¿Ha perdido usted la razón?» «No, madre», respondió él con una calma inquietante. «Lo que he perdido es el tiempo». Ella soltó una carcajada breve, amarga, como un disparo seco. «Usted no puede estar hablando en serio». Octavio se encogió de hombros con una indiferencia elegante. «Avise a mi padre que termine cuanto antes sus diligencias en París. No querrá perderse la misa nupcial». Su madre lo miró como si acabara de anunciar una locura irreparable. «Esto no es una broma, Octavio. Usted no puede hacer eso. Es inapropiado». La atmósfera del despacho se volvió sofocante, densa como el aire previo a una tormenta. La doctora Guzmán de Landaeta cruzó los brazos sobre el pecho, cerrando su bata de lino almidonado como si se abrochara una coraza. Exhaló lentamente y al recuperar su compostura, dejó escapar una sonrisa amarga. «Muy bien, Octavio, lo hablaremos en casa». El silencio que siguió era tan afilado como un cristal roto. Octavio sostuvo la mirada de su madre con una mezcla de respeto y firmeza. La clase de entereza que sólo puede forjarse bajo la sombra de un apellido poderoso. Luego se inclinó ligeramente y con un gesto contenido depositó un beso sobre la mejilla tensa de su madre. «Hasta pronto, madre». Con soltura, giró la silla de ruedas y comenzó a empujarla hacia la salida. Almendra sintió el peso del juicio sobre su espalda. No necesitó voltear para saber lo que decían aquellos ojos. «Aléjese. Yo decido quién entra en la vida de mi hijo». Salieron del despacho sin mirar atrás, y con cada metro que avanzaban por el pasillo en silencio, Almendra sabía que cruzaban un umbral invisible hacia un destino que aún no mostraba sus colmillos. Afuera el motor del Duesenberg negro vibraba como un felino contenido.
El chofer lo tenía impecablemente detenido frente a las verjas de hierro de la Quinta Landaeta, en el paraíso, donde los jardines franceses competían en simetría con la rigidez de sus amos. Detrás del coche principal, 2 automóviles Packard flanqueaban la entrada con discreta solemnidad. Los lacayos, con guantes blancos, bajaron de los estribos, apenas vieron a Octavio descender del coche. Rodeó el vehículo, abrió la portezuela con un gesto impecable y se inclinó hacia Almendra con una sonrisa tenue. Bienvenida a su nuevo hogar. Un lacayo colocó con precisión la silla de ruedas junto a la portezuela. Octavio la alzó de nuevo en brazos, con la misma delicadeza reverente con la que uno carga una porcelana antigua. Las grandes puertas de la casa se abrieron en sincronía. La entrada, con sus vitrales Art Nouveau y su suelo de mármol traído de Italia, exhalaba una frialdad majestuosa. Almendra sintió que no estaba entrando en un hogar, sino en una cátedra de poder. Ella no era princesa en ese reino. Era una intrusa. En el recibidor, el personal de servicio formaba una línea exacta. Vestidos de negro riguroso y delantales impolutos, parecían figuras de cera. Pero lo que verdaderamente helaba era la expresión de sus rostros. Contenida, escéptica, alerta. Al frente de todos una mujer de cabello gris, recogido en un moño tirante, con porte militar y ojos de centinela, dio un paso al frente. «Bienvenido, joven Octavio», dijo con voz neutra, cargada de una deferencia calculada. Sus ojos se deslizaron hacia Almendra con una evaluación que no era del todo silenciosa. «Gracias, Lorenza», respondió él, y su tono se volvió firme. «Deseo que todos en esta casa sepan que la señorita Duarte es mi prometida. Desde este instante ha de ser tratada con el respeto que merece». Una corriente de asombro contenido recorrió al personal, como una señal que solo los cuerpos entrenados saben leer. Almendra sintió que todos los ojos caían sobre ella con la precisión de un filo. Lorenza no alteró el gesto, pero la tensión se acumuló en la línea de su cuello. «La habitación de invitados en el ala este ya está preparada, según lo instruido por la señora doctora». Octavio se detuvo frente a ella, clavando la mirada con educación implacable. «Allí se quedará solo unos días. Le ruego disponga que preparen la suite principal. En 7 días me casaré con la señorita Duarte». El silencio se volvió sepulcral. Lorenza no se permitió sorprenderse. Su papel no lo admitía. Asintió con la lentitud ceremonial de quien obedece por oficio, no por convicción. «Como usted disponga, señor». Y en esa frase Almendra sintió todo el peso del mundo que estaba por desafiar. Pero Almendra notó la tensión apenas contenida en la comisura de los labios de Lorenza y la sombra de desaprobación en sus ojos. Octavio, sin comentar nada, continuó empujando la silla de ruedas por el pasillo enlosado de la quinta. El eco de sus pasos resonaba acompasado con el chirrido de las ruedas, en una armonía que anunciaba que nada volvería a ser como antes. Antes de cruzar hacia la galería que conducía al ala privada de la residencia, Almendra giró levemente la cabeza. Allí, inmóvil como una estatua junto al umbral, acababa de aparecer la doctora Estela Guzmán de Landaeta, llegando recién del sanatorio casi detrás de ellos. Observaba en silencio, desde la retaguardia, con una expresión indescifrable. Aquella noche la Quinta Landaeta se vistió de ceremonia con una elegancia fría y perfectamente calculada. El comedor principal estaba iluminado por un imponente candelabro de cristal de Baccarat, cuyas lámparas se reflejaban en la superficie de la mesa de caoba pulida hasta parecer un espejo. Cada cubierto de plata estaba dispuesto con precisión milimétrica, y las copas de Bohemia tintineaban apenas con el movimiento del aire. El ambiente olía a laca francesa, a perfume de Grasse, y también al juicio silencioso que antecede a un escándalo cuidadosamente disfrazado de civilidad. Almendra, vestida con un traje de color burdeos oscuro,
de mangas largas y cuello alto adornado con encaje de Bruselas, se sentó junto a Octavio. Su porte era firme, pero sentía el peso invisible de cada mirada. No la querían allí y lo sabía. La estocada final llegó cuando una figura de labios rojos y silueta perfecta entró al salón. Su vestido de tafetán negro, ceñido hasta la cintura, se abría en una caída impecable. Cada paso de sus zapatos de charol resonaba con la seguridad de quien ha sido criada para dominar una habitación con su sola presencia. Eugenia Arciniegas, la mujer que los padres de Octavio siempre habían considerado como la esposa ideal. La doctora Guzmán no ocultó su complacencia al recibirla. Eugenia, querida, qué dicha tenerla esta noche entre nosotros. Octavio siempre ha hablado maravillas de usted. Almendra sintió la punzada con la precisión de quien ya ha sido herida antes. A su lado, Octavio apretó la mandíbula. Eugenia, sin perder su sonrisa de porcelana, lanzó una mirada fugaz a Almendra antes de acercarse con naturalidad a Octavio, como quien retoma un lugar que le ha pertenecido por derecho. No podía faltar, doctora. Esta casa siempre me ha parecido como un segundo hogar. Y usted como una segunda madre, casi una suegra. Almendra llevó la copa a los labios con serenidad. La frase había sido lanzada como una daga, envuelta en terciopelo. Por un instante le caló hondo, pero no permitió que se notara. La cena transcurrió entre comentarios envenenados con azúcar, comparaciones disfrazadas de elogios y silencios que hablaban más que cualquier palabra. «Querida, ¿qué tal? ¿En qué dijo usted que trabajaba?», preguntó una dama de rizos apretados y voz almibarada. «Coso para una modista en el Hatillo», respondió Almendra sin titubear, con la misma dignidad con la que otros empuñan un bisturí o firman escrituras. Algunos cubiertos tintinearon con nerviosismo sobre la loza. Octavio ocultó una sonrisa. Su madre, en cambio, entrecerró los ojos con visible molestia. Eugenia se permitió una risa suave, tan medida como sus palabras. Debe de ser un cambio curioso. Pasar de una burda mesa de costura a esta suntuosa mesa de banquetes es otro mundo. ¿No se siente usted un poco abrumada? En absoluto, contestó Almendra con tranquilidad. Los manteles pueden ser de hilo bordado y los cubiertos de plata, pero las buenas maneras y el respeto se aplican en cualquier mesa, ya sea de trabajo o de comensales. El silencio que siguió fue breve pero tenso. Eugenia bebió un sorbo de vino sin responder, y Octavio dejó los cubiertos para contemplar a Almendra con una expresión de asombro y orgullo. La doctora Guzmán no pensaba ceder terreno tan fácilmente. Eugenia y Octavio se conocen desde niños. Compartieron escuela, costumbres, valores. Es lógico que las familias deseen lo mejor para sus hijos. Almendra inclinó apenas la cabeza como quien reflexiona una verdad que ya no le afecta. El problema con esos deseos, doctora, es que a veces los padres olvidan preguntarles a los hijos qué es lo que realmente quieren elegir. La atmósfera se espesó. Octavio sonrió levemente como quien encuentra en otra persona las palabras que nunca se atrevió a decir. Eugenia lanzó su última carta. ¿De verdad cree usted que puede encajar en este mundo? Almendra dejó su copa con suavidad sobre el plato de apoyo y respondió con la serenidad que solo da la certeza. Encajar, no, claro que no, ni lo deseo. Prefiero seguir siendo quien soy y que sea el mundo el que decida si puede adaptarse a mí. Las palabras de Almendra flotaron en el aire como una campanada muda. Nadie se atrevió a responder. La doctora Estela Guzmán de Landaeta inspiró con profundidad y con una sonrisa tan afilada como una navaja de afeitar, se inclinó discretamente hacia su hijo cuando la cena estaba por concluir. «Mírela bien, Octavio. No es de nuestro mundo, viene de una familia quebrada, no tiene padre, y su madre está encerrada en San Juan de Dios, en ese pabellón que usted prefiere no mencionar».
Aún está a tiempo de detener esta locura antes de que sea demasiado tarde. Octavio sostuvo la mirada de su madre con una calma inquebrantable. Demasiado tarde, madre. Ya es mi esposa en el corazón. La ceremonia será apenas una formalidad. La doctora apretó los labios. Sabía que acababa de perder una batalla, pero la guerra en su interior apenas comenzaba. La semana siguiente transcurrió como un murmullo en los corredores de la Quinta Landaeta. Un hilo invisible parecía entrelazar a Almendra y a Octavio, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Ya restablecida de su caída, Almendra comenzó a caminar con soltura por la residencia, aunque aún con la cautela de quien pisa terreno ajeno. Octavio la observaba desde lejos, le intrigaba cómo ella, sin poseer nada de lo que su mundo exigía, conseguía apropiarse de cada rincón con una serenidad que desarmaba. Una tarde la encontró en la biblioteca, sentada en un sofá tapizado en terciopelo verde olivo, con un libro en las manos y una taza de té humeante sobre una mesita de mármol. «No sabía que gustaba usted de los libros», dijo él, apoyándose en el marco de la puerta. «Y yo no sabía que los suyos eran más que decorado», respondió Almendra con una sonrisa leve. Octavio soltó una risa baja y se sentó frente a ella. «Tiene razón. Pocos los he leído. Quizá porque siempre tuve demasiado de todo». Ella cerró el libro y lo miró con calma. «¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo?» «Sorpréndame», dijo él. «Usted creció con lo que el mundo llama fortuna, apellido, posición, poder. Pero lo más valioso, aquello que da grandeza de verdad, no se hereda. Hay que encontrarlo». Octavio frunció el ceño intrigado. «¿Y qué es eso tan valioso?», preguntó Octavio. «La capacidad de ser feliz con lo que uno es». «¿Aun si no se tiene nada?», respondió Almendra. No supo qué contestar. Por primera vez en su vida, alguien lo había mirado por dentro. Y así, sin admitirlo, sin nombrarlo, se acercaron. Al séptimo día, amaneció claro y fresco. El sol de primavera se filtraba entre los vitrales de la iglesia de San Pedro, donde todo estaba dispuesto para la ceremonia. La atmósfera era solemne. Los bancos de madera pulida estaban ocupados por rostros respetables, muchos de ellos más pendientes de las apariencias que del sacramento. En la primera fila, vestida con seda negra y guantes largos, estaba la doctora Estela. Su rostro era una máscara de serenidad, pero sus ojos hervían de desdén. De cuando en cuando consultaba su reloj de pulsera, como quien espera una interrupción cuidadosamente planeada. Almendra, de pie junto a Octavio, tenía las manos entrelazadas con nerviosismo. El vestido, modesto pero elegante, había sido alquilado por recomendación de la ama de llaves. A pesar del juicio contenido en cada mirada, su sonrisa tímida y sincera desmentía cualquier inseguridad. Las palabras de la doctora aún resonaban en su mente. «Usted no es digna de él», pero algo dentro de ella se mantenía en pie. Tal vez era la terquedad, tal vez el amor, o tal vez, simplemente, la esperanza. Octavio la miraba con una ternura que jamás antes había sentido. A su lado, sentía que respiraba por primera vez sin el peso de su linaje sobre los hombros. Sabía que esta boda era, en teoría, un acuerdo, una vía de escape. Pero en ese instante, frente al altar, deseó que fuera algo más. Al voltear hacia la puerta de la iglesia, su rostro se endureció. Su padre no había llegado. Ni un telegrama, ni una carta, ni su sombra. El vacío le dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero no se quebró. Por primera vez, aceptó la ausencia, y al hacerlo, algo en su interior se liberó. Miró a Almendra y supo que, aunque todo hubiese comenzado como un pacto, lo que sentía ya no obedecía a ningún contrato. La música de órgano empezó a sonar, y el destino, en silencio, se preparó para revelar su verdad más cruel.
El sacerdote, con voz profunda y solemne, comenzó la homilía. El eco de sus palabras se entrelazaba con el canto del coro, dulce pero poderoso, que llenaba la antigua iglesia de San Pedro con un aire de mística y trascendencia. La promesa de amor eterno apenas comenzaba a tomar forma entre los jóvenes novios, cuando, de pronto, un chirrido áspero quebró la quietud del templo. Las puertas de madera pesadas y centenarias se abrieron de golpe. Un murmullo se alzó entre los asistentes. El que irrumpía en la ceremonia era nada menos que don Raúl Landaeta, el padre de Octavio, envuelto en un traje oscuro de corte impecable que no lograba disimular la furia contenida que irradiaba cada uno de sus pasos. Sus ojos recorrieron la nave con rapidez hasta posarse sobre su hijo, erguido en el altar, y sobre la joven que estaba a su lado, a quien jamás había visto. Desde la primera fila, doña Estela Guzmán de Landaeta observaba la escena con ojos encendidos por la expectativa. Algo en su media sonrisa indicaba que aquel momento había sido, si no planeado, al menos deseado. Y entonces, con voz grave y cargada de autoridad, don Raúl alzó la palabra, rasgando el aire como un látigo. «Exijo que esta boda se detenga». Los murmullos se transformaron en un zumbido inquieto. Todas las miradas se volvieron hacia él, y nadie osó interponerse. Almendra, que hasta ese instante mantenía la mirada baja, alzó el rostro de inmediato. El color se le escurrió de las mejillas y, en un parpadeo, las lágrimas comenzaron a rodar por su piel. «Esto no puede ser», susurró temblando. Octavio sintió un golpe en el pecho. Dio un paso al frente, firme, y miró de frente al hombre que le había dado la vida. Aunque su corazón oscilaba entre la rabia y el dolor, su voz salió clara, con la fuerza de quien por fin se libera. «Padre, gracias por venir a mi boda, pero le prohíbo que la detenga». Sus ojos brillaban con una mezcla de pena y decisión. Había esperado toda su vida por aquel momento, no solo por amor, sino por la necesidad, profunda y casi infantil, de que su padre estuviera presente, de que aprobara, de que comprendiera. Pero nunca imaginó que aquel hombre, en vez de acompañarlo, llegaría a interrumpirlo así, delante de todos. Almendra, sollozando, con la voz hecha pedazos, se atrevió a pronunciar las palabras que nadie en su lugar querría decir jamás. «Su padre tiene razón, Octavio. Tenemos que detener esta boda. No podemos casarnos». Un silencio espeso se apoderó del templo. Todos contuvieron la respiración mientras Octavio intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estaba ocurriendo? La joven, a la que por fin se había permitido amar, aunque todo hubiese comenzado como un acuerdo, ahora le decía que no podían casarse. «¿Qué está diciendo, Almendra?», preguntó él con voz quebrada. «Olvide el contrato. Ignore a mi padre. Yo la amo. Usted es mi vida». Ella lo miró por un instante, pero en sus ojos había un frío aterrador. Lentamente retrocedió un paso, y luego otro. Cada uno parecía costarle una eternidad, hasta que, sin decir más, se dio la vuelta por completo. Con indescriptible elegancia y dolor, Almendra caminó hacia el hombre que había irrumpido en la iglesia, el mismo hombre que había dictado el curso de tantas vidas con el solo peso de su apellido. Octavio la siguió con la mirada, paralizado, mientras ella se aproximaba a don Raúl Landaeta, todavía con las lágrimas cayéndole por el rostro. Se detuvo frente a él y por un instante el tiempo pareció suspenderse. Luego, con una serenidad nacida del abismo, pronunció las palabras que nunca imaginó tener que decir. «¿No me reconoce? ¿Cómo está, papá?» La iglesia estalló en caos. Bocanadas de asombro se alzaron entre los bancos. Los murmullos se volvieron jadeos ahogados. El aire se cargó de un desconcierto casi insoportable. Don Raúl, el intocable, el inquebrantable, quedó inmóvil, su rostro una máscara de estupor. La observó intentando comprender,
hilvanando pedazos de un pasado que había creído enterrado. Y entonces lo sintió. Esa voz, esas manos temblorosas, algo en su tono, en sus rasgos, le resultaba irremediablemente familiar. Un nudo se le formó en la garganta. En sus ojos se encendió un reconocimiento glacial, un reflejo de sí mismo, de una culpa nunca confesada. Aquella voz, tan parecida a la de la niña que había dejado atrás para proteger su prestigio. Don Raúl cayó de rodillas en medio del pasillo central, como si el peso de sus propias decisiones lo hubiera vencido. Su voz, quebrada, emergió en un grito desgarrador. «Mi hija, mi dulce hija, perdóname, es imposible de creer. Hoy los pecados de mi pasado me alcanzan, de la peor manera». Octavio, aún atrapado en el estupor, se acercó lentamente. Sus ojos estaban desorbitados por la incredulidad mientras se dejaba caer de rodillas junto a su padre, y su voz salió apenas como un susurro, pero cargada de una desesperación abrasadora. «¿Qué está diciendo, padre? ¿Qué significa esto?» Don Raúl, con la cabeza gacha, arrastrado por el peso del remordimiento, apenas logró murmurar entre sollozos: «Almendra, es tu hermana, Octavo. Esta señorita es tu hermana». La confesión cayó como un rayo. Octavio se desplomó. Su cuerpo temblaba como si estuviera a punto de quebrarse. El llanto brotó sin contención, como si su alma entera se deshiciera con esa verdad. La mujer a la que se había atrevido a amar, aquella por quien desafió su apellido y a su propia sangre, resultaba ser su hermana, su propia sangre. Un susurro corrió como pólvora entre los asistentes. El aire en la iglesia se volvió irrespirable. Almendra permanecía inmóvil, su rostro desencajado, la mirada perdida, sin saber si sus piernas aún serían capaces de sostenerla. Desde la primera fila, Estela Guzmán de Landaeta se levantó de golpe. La furia acumulada en años explotó de pronto en cada uno de sus pasos. Se acercó al altar con rostro desencajado y clavando su mirada en su marido gritó: «¿Qué quiere decir usted con que tiene una hija ilegítima, nacida fuera de nuestro matrimonio, Raúl? ¿Qué rayos está diciendo?» El silencio se extendió como una sombra densa. Nadie osaba moverse, nadie respiraba. Estela levantó la barbilla, altiva, con una sonrisa de hielo, y sus palabras se deslizaron como una daga. «No puedo creer esto, Raúl. Toda una vida de mentiras. ¿Cómo pudo ocultarme algo así? ¿Cómo pudo vivir cargando con esa culpa?» Don Raúl, deshecho, alzó la mirada hacia ella. La mujer con la que había construido su fachada de perfección, y con voz rota por la vergüenza confesó: «Nunca la amé, Estela, nunca. El único amor verdadero que tuve fue la madre de Almendra, pero no me quedé con ella. No la presenté como correspondía. Me acobardé. Me aterraba manchar el apellido Landaeta, y más aún, amar a una mujer sin abolengo. Jamás la reconocí, ni a ella ni a la niña, porque temí que mi mundo perfecto se viniera abajo con solo decir la verdad». Las palabras cayeron como plomo sobre los oídos de todos. Los rostros de los invitados palidecieron, estupefactos. Entonces, sin pensarlo, Estela se volvió al sacerdote, que no había dicho ni una palabra desde que todo empezó, y con voz afilada como un decreto exclamó: «Padre, continúe con la ceremonia, cáselos». El desconcierto fue general. Los murmullos se extinguieron de golpe. Todo quedó suspendido en ese instante absurdo. Luego Estela giró hacia su esposo y con una mirada cargada de desdén y rencor arremetió: «He hecho lo mismo con usted, Raúl. Siempre sospeché de sus escapadas, pero nunca pude comprobar nada. Y lo elegí, sí, como el mejor partido. Pero jamás lo amé. Y entonces la estocada final. Debo confesarle que Octavio no es su hijo. Su verdadero padre es otro. ¡Qué ironía!, ¿no le parece? Usted crió a un hijo que no era suyo y abandonó a una hija que sí lo era. Y ahora
Tendrá que vivir con eso. Mi venganza fue darle una mentira equivalente a la suya. Así equilibramos la cuenta. Don Raúl tambaleó como si cada palabra fuese un golpe certero en el pecho. Su rostro, ya ajado por el arrepentimiento, se desfiguró por completo. Miró a los jóvenes frente al altar con los ojos desorbitados y con un grito lleno de dolor clamó: «Esto no puede ser. Perdón. Perdón por todo el daño que he causado, por fingir perfección, por destruir todo lo que toqué». Y volviendo su mirada a Octavio y Almendra, suplicó con el alma desgarrada: «Hijos míos, no pierdan su oportunidad de ser felices, aunque todo parezca ruina ahora. Busquen un poco de luz entre las sombras que les dejamos». Entre lágrimas, Octavio se puso de pie y mirando a su madre con voz quebrada preguntó: «Entonces, ¿quién es mi verdadero padre?». El silencio fue absoluto. La iglesia entera contenía el aliento. Ya no quedaba ni rastro de júbilo, solo una pesadilla tejida con los hilos del pasado. Y de pronto, como una campanada seca, una voz áspera y firme rompió el aire. Yo soy su padre biológico, joven Octavio». Desde el fondo de la iglesia, de pie junto al último banco, estaba un hombre de rostro curtido y ropas sencillas. Era Claudio, el chofer de confianza de la familia, el mismo que había llevado a Octavio al colegio, que había esperado fuera de los salones mientras se cerraban tratos millonarios. Avanzó hacia el altar paso a paso, sin prisa, sin arrogancia. Cuando llegó frente a Raúl, ya hecho un espectro de lo que fue, cayó de rodillas. Las lágrimas le caían sin control. Su voz, entrecortada por el llanto, fue el último clavo en ese ataúd de secretos. «Yo lo vi crecer, señor, siempre desde la distancia, siempre con el corazón en silencio. Lo cuidé como debía, pero nunca pude llamarlo hijo. Hoy, por fin puedo mirarlo a los ojos como padre. Aunque sea tarde, aunque me lo hayan negado todos estos años». «Su madre nunca me lo confirmó del todo», dijo Claudio con la voz temblorosa, ahogada por el dolor. «Siempre me aseguró que usted no era mi hijo, que, de hecho, era una bendición que no lo fuera. Así podría heredar la fortuna del señor Raúl Landaeta Guzmán, su supuesto padre. Pero ahora, después de escuchar su confesión, y al ver cuánto se parece a mí, sé que llevamos la misma sangre. En el fondo, creo que siempre lo supe, pero no quise avergonzarlo, no quise que fuera el hijo de un chofer y perdiera el linaje y el prestigio que ha tenido hasta hoy. Renunciar a usted, a pesar de mis sospechas, fue el acto más profundo de amor que pude darle». Octavio permaneció en silencio por un momento. La angustia se le dibujaba en el rostro. Finalmente, con voz quebrada y el alma hecha trizas, respondió: «Siempre noté algo extraño entre nosotros. En la forma de los ojos, la nariz, incluso en el tono de voz. Pero pensé que era casualidad. Una burla del destino. Esas que hacen que dos extraños compartan rasgos familiares». Se detuvo temblando bajo el peso de sus propias palabras y miró directamente a Claudio, el hombre que ahora sabía que era su verdadero padre. «¿Por qué pensó que no lo necesitaba, papá?». Fue entonces cuando el sacerdote, que había guardado un silencio compasivo durante toda la escena, dio un paso adelante. Su voz, grave y pausada, tenía la templanza de quien ha visto más pecados que milagros. «Hijos míos, en tiempos de tormenta, cuando las pasiones nos arrastran y las palabras se vuelven flechas, recordemos, la verdadera fuerza está en el perdón. Solo cuando se perdona de corazón, uno se libera de las cadenas que carga, y en esa libertad se encuentra la paz. No son débiles los que perdonan, sino los que escogen el odio por encima del amor. Debemos aceptar nuestras imperfecciones y aprender a amar a través de ellas». Conmovida por esas palabras, Almendra abrazó a don Raúl, a su padre, con un tembloroso sollozo.
Octavio se les unió poco después, y los tres permanecieron unidos en un abrazo compartido, bañado en lágrimas que nacían del alma. Tras un largo silencio, Octavio alzó la mirada y vio a Claudio, el chofer, su padre. Se acercó lentamente, los ojos anegados, y lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo sincero, de esos que curan años de distancia y palabras no dichas. Claudio lo devolvió con todo el amor callado de una vida. Fue entonces cuando Estela Guzmán, la doctora y madre de Octavio, murmuró con voz trémula, liberando el veneno de la ira que la había consumido por años: «Lo siento, hijo. Acabo de darme cuenta de que la búsqueda de la perfección solo contradice la esencia misma de la felicidad». Octavio la abrazó sin palabras, con amor y con todo lo que nunca se dijeron. Aunque su madre no era mujer de gestos amplios, aquel abrazo sellaba una reconciliación profunda. Con voz más serena ella susurró: «Me resulta imposible abrazar a Almendra sin recordar la traición de su padre. Pero después de todo esto, he comprendido que yo también lo traicioné. Entre Raúl y yo solo queda la rendición y una separación silenciosa como único acto de paz posible». La doctora respiró hondo antes de continuar. «Octavio, quiero que sepa que haré lo posible por mejorar mi trato con su esposa, pero pido paciencia. Y ahora, mi hijo tiene mi bendición. Puede casarse». La ceremonia se celebró con espíritu de perdón y aceptación. En el altar, Octavio Landaeta Guzmán declaró su amor sincero por Almendra y su deseo de anular cualquier cláusula o contrato previo, incluido el acuerdo prenupcial, para que el respeto, la confianza y el amor fueran los únicos pilares de su vida juntos. Ella sonrió y con tono juguetón respondió: «Se lo advertí desde el principio. Ese contrato no iba a durar solo 3 meses». Ambos rieron radiantes. Y cuando el sacerdote finalmente dijo: «¿Puede besar a la novia?», Octavio la besó por primera vez como esposa. Un beso que para ambos sería el más dulce que jamás habrían dado o recibido. Una semana después, el padre de Almendra los acompañó a visitar a su madre, quien aún permanecía en la clínica de San Juan de Dios. El momento en que Elena lo vio, su mente pareció recuperar la lucidez. La tristeza se desvaneció de su rostro como niebla bajo el sol, y con lágrimas en los ojos exclamó: «Volvió por mí, Raúl, lo he esperado toda la vida». Él, conteniendo el aliento, le respondió: «Sí, Elena, yo tampoco puedo ser feliz sin usted. Vengo a pedirle perdón y a sacarla de aquí, para que vea el mundo a mi lado. Gracias por haberme dado a una hija tan maravillosa». Se abrazaron. Momentos después los jóvenes se unieron a ellos. Fue un abrazo de familia, cálido y silencioso, lleno de lágrimas de alegría y de ese amor que, al fin, después de tanto silencio, había encontrado su voz. Esto ha sido Historias Contadas por Marcus. Siempre estaré aquí en estas historias para ti. Y recuerda, cada me gusta en este video nos ayuda a rescatar a otro amigo peludo de las calles, porque igual que las personas, cada vida merece una segunda oportunidad.